1977 fue publicado el libro Introducción a la Traductología de Gerardo Vázquez Ayora, el cual básicamente se trata de un curso de traducción y de los aspectos teórico-prácticos que esta disciplina involucra. Es en la segunda parte de este libro en donde hallaremos lo que corresponde a las técnicas de traducción. Ayora las cataloga como procedimientos técnicos de ejecución, pero nosotros la llamaremos simplemente técnicas y las veremos de manera muy breve, ya que de lo contrario el video se extendería mucho y puesto que considero que cada una de estas técnicas ameritaría un video entero para ser explicada de manera más detallada. Antes de continuar me gustaría explicar que estas técnicas aplican de forma más directa para textos de índole literario, debido a que los pasajes que se analizan en el libro pertenecen a este campo. Actualmente existen muchas más especialidades de traducción que en el tiempo en el que este libro fue publicado, por lo que es normal que para cada especialidad hayan surgido nuevas técnicas de traducción. Sin embargo, cabe mencionar que muchas de estas técnicas, por no decir todas, derivan de estas que se explican en el presente video. Ayora hace una importante distinción entre traducción literal y traducción oblicua. De esta última extrae 8 técnicas de traducción, las cuales vamos a ver más adelante. La traducción literal nos recomienda Ayora que debe ser tomada siempre como una técnica de traducción más, es decir, que se debe utilizar solo cuando la oración en la lengua origen tiene una correspondencia precisa de estructura y de significación en la lengua meta. Veamos los ejemplos. Como podemos observar en el primero y segundo ejemplo, la correspondencia se da tanto en la estructura, sujeto, verbo, predicado, como en el significado léxico. Incluso podríamos decir que la correspondencia se da a nivel morfológico, palabra por palabra. En el tercer ejemplo, sin embargo, la correspondencia es casi igual a no ser por ciertas alteraciones. Por ejemplo, la adición de a debido a que el verbo asaltar así lo requiere. Lo mismo ocurre con el ejemplo número 4. Ahora hablemos de la traducción oblicua. Como bien señalamos, Ayora explica que hay 8 técnicas para alcanzar la traducción oblicua. La transposición. Para entender mejor en qué consiste esta técnica, veamos estos 2 ejemplos. El primero se trata de la ya vista traducción literal. Pero en el segundo ejemplo ocurre algo, a mi punto de vista, mágico. Fíjense en cómo se da la correspondencia de significación. Las categorías gramaticales han sido alteradas a tal punto que, por ejemplo, el adverbio inglés again, que expresa la idea de repetición, ha sido reemplazado por el verbo volver. Pues en eso consiste la transposición de términos. En este otro ejemplo, la idea de retorno en inglés se da a través del verbo come back y en el español a través del sustantivo regreso. La modulación. Esta técnica tiene que ver con el punto de vista, es decir, que una situación será traducida empleando otra perspectiva propia de la lengua meta, para generar naturalidad. Esta técnica corresponde a la pregunta clásica de ¿cómo se dice tal cosa en tal lengua? Veamos un ejemplo. Cuando estornudas, en español decimos salud normalmente, mientras que en inglés lo correcto sería decir que Dios te bendiga. Mientras que no se dice la máquina está fuera de orden, como en el inglés, sino que está descompuesta. Es así como funciona la modulación. La equivalencia, conocida como caso extremo de modulación, tiene también como objetivo generar naturalidad en el texto meta, pues esta se utiliza cuando estamos frente a modismos, locuciones, figuras de lenguaje, refranes, dichos o frases idiomáticas. Veamos los siguientes ejemplos. Si hay 2 cosas muy semejantes en español diríamos que son como 2 gotas de agua, mientras que en el inglés
diríamos que son como dos vainas, o como sea que se le llamen en tu país o región a estos vegetales. Con respecto al segundo ejemplo, la expresión en inglés no tendría sentido en español si se tradujera literalmente, pues ¿quién entendería la frase "toda nube tiene una orla de plata"? Probablemente nadie. La adaptación. Con esta técnica el traductor adquiere viabilidad cultural. Esto equivale a decir que evitaríamos un calco cultural en el texto meta. Digamos que una frase en un cuento infantil compara la blancura de la camisa de Pepito con la nieve. Puesto que el autor vive en Canadá y sus lectores también, no hay problema en la interpretación del mensaje porque ellos ven nieve siempre. Pero suponiendo que dicho cuento es traducido para el español, más precisamente para niños de la costa del Perú, ojo que esto es solamente un ejemplo, pues concluiríamos en que no sería viable traducir blanco como la nieve, puesto que no tendría el mismo impacto en los niños lectores del cuento, ya que ellos probablemente no conocen la nieve, por lo que se haría uso de la adaptación y traduciríamos la frase "His shirt was as white as snow" a "su camisa era blanca como la espuma en la playa". Otro ejemplo sería el siguiente: "Él besó a su hija en la boca", es lo que dice en esta frase. Quizá en Inglaterra es algo común que un padre bese a su hija en la boca, sin embargo puede no ser muy culturalmente viable traducirlo de manera literal, por lo que Ayora aconseja que en este tipo de casos es bueno usar la modulación. Las técnicas hasta ahora vistas son, según Ayora, las principales. A continuación veamos las técnicas que complementan a las primeras. La amplificación. Para entender en qué consiste esta técnica, veamos los ejemplos. Como podemos observar, el principal objetivo de la amplificación es el de ampliar el texto meta, pero solo cuando sea necesario, de tal manera que se logre una mejor y más completa comprensibilidad en él. La explicitación. Si bien esta técnica también consiste en ampliar el texto meta, su principal propósito es explicar o especificar algo que no sería entendible para el lector de la lengua meta. En el siguiente ejemplo, en la versión en español se ha amplificado el texto con el fin de especificar a qué tipo de delegación se hace referencia. La omisión. Como su propio nombre lo indica, esta técnica consiste en lo opuesto a las dos anteriores. Su principal objetivo es deshacerse de aquello que sobra, es decir, de todo elemento que pueda recargar el texto meta y ocasionar malos entendidos o redundancias. En los siguientes ejemplos han sido omitidos las palabras subrayadas, pero el significado sigue siendo el mismo. Por último, tenemos la compensación. Es esta técnica la que más se relaciona a la creatividad y al ingenio del traductor, pues es utilizada en textos descriptivos mayormente, y consiste en añadir matices o adornos estilísticos y de narrativa al texto meta. Veamos el siguiente ejemplo. Notamos que si bien todas las palabras corresponden e incluso hay presencia de otras técnicas como por ejemplo la modulación, pues recordemos que las 4 últimas técnicas complementan a las 5 primeras, se han hecho algunas alteraciones como el cambio del color green por azul o de la palabra water por masa, dando lugar a lo que Ayora califica como la técnica de la compensación. Bien amigos, es así como llegamos al final de este video. Muchas gracias por su atención y si queda alguna duda no duden en comentarla.